Entonces, el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle les da la bienvenida al lunes de debate virtual, jornadas de reflexión en tiempos de pandemia. Este espacio estará dedicado principalmente a la presentación de reflexiones realizadas por académicos sobre la situación de pandemia por la que estamos atravesando. Hacemos una invitación a todos los académicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle y otras universidades a participar en este evento. En esta ocasión tenemos dos invitados, el profesor Juan Carlos Gallego Gómez, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, con la ponencia que se titula COVID-19 y otros virus emergentes como construcciones de un nicho ecológico por perturbaciones medioambientales. Y al profesor Gilberto Loaiza Cano, del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, con la ponencia Tiempos Pandémicos. Cada ponencia tendrá una duración máxima de 30 minutos y luego le daremos la palabra al público que está conectado al evento. Les habla el moderador, Rodolfo López García, estudiante del doctorado en Filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Se solicita, bueno, digamos, después de las dos charlas, cada una tiene media hora, se abre un espacio para las intervenciones, preguntas, comentarios, pero se solicita que estas intervenciones sean cortas, porque estamos, digamos, un poco cortos de tiempo, hay mucha gente que quiere participar, entonces, pues en la medida en que las intervenciones sean más cortas, más gente podrá participar en la jornada de las preguntas. Queremos agradecer en la organización al profesor Julio César Vargas y al profesor Delfín Ignacio Grueso, quienes nos colaboraron en una parte de la organización de este evento. Estamos muy agradecidos. Y bueno, algo de historia, digamos, del lunes de debate. El lunes de debate ha sido un evento que se ha manejado en la Universidad del Valle desde hace muchos años, que se manejó en espacios distintos, digamos, en la ciudad, como el Centro Cultural de Cali, la Biblioteca departamental, algunos auditorios en el Centro Comercial Unicentro, con una visión, digamos, de llegarle a un público más amplio que solamente el académico, y tenemos en este momento de nuevo otra vez la oportunidad de hacerlo. Esta vez, pues, como estamos atravesando por este momento coyuntural de la pandemia, pues estamos utilizando este medio virtual para llegarle al público en general y también al público académico. Entonces, pues bueno, aprovechando esto, entonces hemos realizado este evento y pues, bueno, bienvenidos todas y todos. Le doy entonces la palabra al profesor Juan Carlos Gallego, ¿sí?, que tiene su ponencia titulada COVID-19 y otros virus emergentes como construcciones de un nicho ecológico por perturbaciones medioambientales. Profesor Gallego, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Quitaré la cámara para no consumir recursos. Les voy a compartir la presentación. Bueno, entonces les hago una advertencia. Resumiré el contenido de lo que presentaré. Son bastantes diapositivas, pero espero pasarlas rápido. Pero entonces, para que no nos perdamos, la idea... ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, se escucha. La idea esencial es, primero, revisar el concepto de enfermedad histórico que ha permeado el pensamiento médico la mayor parte de la práctica médica. Luego, revisar lo que es ecología y nicho ecológico. Y después pasar a comentar cómo es que emergen los virus, porque se llaman virus emergentes. Hablaré sobre lo que es un virus, ahí me tardaré un poquito. Y al final haré unos comentarios muy pequeños sobre la filosofía de la biología y específicamente la nueva filosofía de la virología. Ese es el panorama general para que no nos perdamos. Algunas de estas diapositivas fueron compartidas por un colega con el cual yo tengo un borrador que es más o menos el título de esta conferencia y por lo menos la esencia de esta ponencia.
que tiene que ver con la aproximación histórica y filosófica para la construcción del nicho como el concepto nuevo de enfermedad. El colega es Fabio Sampieri de Roma. Bueno, bueno, ya no les, algunas diapositivas me las adelantaré, ya como les conté el contenido me lo salto. El pensamiento médico, resumiendo la historia de la medicina en una sola diapositiva, lo cual es imposible, podría decirse que se resume la descripción de la enfermedad, empieza con Jean Battista Morgani en un libro que publicó en el siglo XVII, y fundamentalmente lo que él hizo fue que estudió más o menos 700 autopsias en los cadáveres y hizo una correlación entre la historia clínica y los hallazgos de la necropsia. O sea, que relacionó el síntoma y el signo con una lesión morfológica. En ese sentido, eso se hizo basado en el marco de Descartes, en un pensamiento mecanicista. Entonces se heredó el pensamiento mecanicista en la medicina. Ese es el fundamento de la anatomía patológica que sigue permaneciendo ahora en el siglo XX. De hecho, los médicos piensan en el organismo como en partes mecánicas, entonces eso lo hemos heredado. Ese pensamiento mecanístico estuvo mejor desarrollado, o sea, empezó en el siglo XVII y terminó en desarrollarse en el siglo XX, en el siglo XIX, con Claude Bernard y Louis Pasteur. Uno tenía que ver con la medicina experimental y el otro tenía que ver con la microbiología. Entonces, lo importante era que los médicos franceses, que eran unos grandes clínicos, encontraron que habían muchas enfermedades que tenían una gran cantidad de síntomas y de signos, pero no podían encontrar a qué se debían esa variedad tan grande de esas enfermedades. Entonces, 200 años de investigación clínica, lo que se llamaba noxeología, que es el estudio de la enfermedad, de hecho ya no se conoce así, no sabían qué hacer con eso, y lo que propusieron, esto sacado del trabajo de Fabio Sampieri, que es de su tesis doctoral, era que una enfermedad de un individuo, buscaban casos similares, encontraban el modelo mecanístico por anatomía y fisiología y trataban de encontrar las causas próximas de las enfermedades. Entidad nosológica es enfermedad. En esa época no había bioquímica ni biología molecular, entonces se hacían las explicaciones con química y física. Pero entonces el asunto era que la variabilidad individual y poblacional de la enfermedad no estaba considerada en ese modelo mecanicista. Por esa época apareció el libro de Darwin y pensaron los médicos que posiblemente aplicando la teoría del origen de las especies se podría entender mejor la enfermedad. Y muchos médicos en ese periodo eh, realmente pensaron que esa era la perspectiva evolutiva que sería complementaria a la mecanicista, en la cual ellos no podían entender la variación tan grande que tenían las enfermedades. Parte de esa literatura la estoy mostrando ahí, libros que se publicaron. Esa es una doctrina que se llamó el darwinismo médico, existió entre 1880 y terminó en 1940. Por ejemplo, acá hay una aseveración donde se habla de que los microorganismos pueden saber que la virulencia va cambiando y que eso se va heredando. Entonces se pensaba que los microorganismos adquirían la virulencia. Entonces, por ejemplo, ahora muchos médicos piensan que las bacterias adquieren la resistencia a la penicilina y resulta que no la adquieren, sino que lo que sucede es este fenómeno. Eh, no es como se está aquí presentando que aparece una bacteria en color azul que es sensible y que esa bacteria se va volviendo después moradita y después termina siendo roja, resistente. La evolución no es como cuando el Pikachu super evoluciona a las otras formas, sino que es un asunto poblacional donde hay muchas bacterias, la mayoría son sensibles y hay unas pocas que por variabilidad genética son sensibles, y lo que hace el medicamento es seleccionar esas que son resistentes, esas rojas, y después de varias rondas de tratamiento se pueden seleccionar cepas resistentes, que es el problema que tenemos actualmente. Entonces, para que se den cuenta que en este momento en la medicina tenemos problemas serios, yo doy clases de esto, no puedo extenderme mucho, pero es muy grande la carencia de conocimientos evolutivos para el saber médico,
y que todavía no se la han pillado, como se dice coloquialmente. Otro tipo de aproximación de la medicina de esa época es la medicina constitucional, que se suponía que había tres tipos de personas. Bueno, eso sigue todavía existiendo, que es la constitución. Están los flacos o asténicos, están los que son los cuajos, los atléticos, y los que son los gorditos y pícnicos. Hay todo un estudio de eso, pero lo que se suponía en el darwinismo médico era que la evolución eran adaptaciones corporales y que producían esos tipos constitucionales. Y la enfermedad era como una variación maladaptativa, lo cual era erróneo. La enfermedad no tiene que ver con la salud o con la enfermedad, la evolución no tiene que ver con la salud de la enfermedad. Y otra cuestión que pensaron ellos era la degeneración, era el camino inverso de la evolución para producir enfermedad, y de ahí vienen los nombres de las enfermedades degenerativas. Eso es de Francia. La medicina constitucional es una mezcla de Francia y de Alemania. Entonces, por ejemplo, se hablaba del tipo constitucional degenerado. Entonces era un, como un hombre se parece más a un animal, pero porque suponían que había una escala evolutiva, lo cual en biología evolutiva es erróneo. No quiere decir como que los animales estén mal y los hombres sean la cúspide de la creación. Entonces ese camino es incorrecto. Y personas que eran como los insanos, los histéricos, los epilépticos, eran tipos constitucionales degenerados, como el de la neurofibromatosis, el hombre elefante que lo exhibían, es una enfermedad neurodegenerativa y ahí viene el nombre. Bueno, los médicos de esa época que tenían ese pensamiento del darwinismo médico, entre ellos Francis Galton, pensaron que si la enfermedad era como un desvío de la evolución, entonces si juntábamos todas estas ciencias, podíamos hacer que autodirigir la evolución humana hacia los mejores humanos, y de ahí nació la eugenesia. Entonces, después de 1940 desaparecieron de las revistas la palabra darwinismo médico, evolución. ¿Y ustedes por qué se imaginan que pasó eso después de 1940? ¿Alguien que quiera intervenir? Llevo 12 minutos, se me consumen. Pues en 1945, Bueno. aló, sí, alguien lo dijo. Sí, no, perdón. Por los alemanes. Eso, Referencia a eso a la posguerra. el holocausto nazi. No vamos a entrar en ese detalle, pero hay rastros de que Hitler leyó, incluso no leyó los trabajos de Francis Galton, sino de un gringo que era más raro que Francis Galton para esta cuestión de la eugenesia. Entonces, esas explicaciones evolutivas simplistas nos han conducido al holocausto nazi y a lo otro que nos han conducido es a este problema en el cual yo quiero hacer énfasis. O sea, se supone que tradicionalmente para las personas existen escalas evolutivas, lo cual es falso. En ese sentido, hay unas especies inferiores con menos derecho al planeta y por eso estamos causando estos desastres. A mí me hubiera gustado invitar a Trump a esta conferencia, pero seguro que no me hubiera entendido, igual que sus asesores científicos. Bueno, intentando definir qué es un virus. Un virus, dijo hace años un premio Nobel, una definición que es muy ilustrativa, pero que es incorrecta porque es una definición antropocentrista. Es Peter Medawar, dijo que un virus era un saquito de proteínas que trae malas noticias. Entonces ahí se muestra una cápsida de un virus y dentro del virus aparece el ácido nucleico, la información genética, la información biológica, y es el que produce la enfermedad. Pero como veremos en unas diapositivas que yo pondré más adelante, la mayoría de los virus no existen para producir enfermedad. Los virus existen igual que bacterias y otros seres vivos. De hecho, hay una abundancia de virus increíblemente grande. Pero partes de estas definiciones, que con eso es parte con lo que yo termino, han sido incorrectas porque se han basado en el saber médico de ese pensamiento que yo decía que es limitado. Por ejemplo, biosistemas elementales con algunas propiedades de la vida, lo otro que son parásitos genéticos, y uno que le gusta mucho a los nanotecnólogos, que son máquinas moleculares autorreplicativas. De hecho, son modelos para los inventos de la nanotecnología. Se han basado en parte con los descubrimientos de los virus, porque son máquinas autorreplicantes. Eso sí, no toca negarlo, pero no quiere decir que sean solamente eso. Entonces, los virus tienen un tamaño extremadamente pequeño. De una vez les digo, antes de que se me olvide, la palabra virus
quiere decir en francés toxina, porque quien los descubrió, quien los nominó fue Pasteur, y en esa época pasaban los filtros. Entonces los filtros de porcelana que se utilizaban para purificar el agua, habían unas enfermedades y unos productos que cuando utilizaban los filtros, esos agentes pasaban los filtros y se pensaban que los virus eran una toxina. O sea que realmente en su primera nominación, virus no hacía no hacía referencia a una entidad biológica, sino a una entidad química sin propiedades vitales. Y bueno, yo pongo esta gráfica de la virosfera porque es como toda la variedad de virus que hay, que son muchos, son muchísimos, es muy grande. Yo empecé estudiando virus vegetales cuando estaba en Univalle, y me he movido por varios de esos grupos, es muy grande, y no volví a ver una actualización de la virosfera. Sin embargo, con la epidemia, esto es un recorte del New York Times, entonces vean lo que dicen aquí, dice, bienvenida a la virosfera, y está hablando de cuántas especies de virus hay. Nunca le habían puesto cuidado a los virus y ahora sí le están poniendo cuidado. Bueno, entonces, para entender qué es un virus, yo me tomaré unos minutos. Según mis cálculos, llevo como 14 minutos, ¿correcto? ¿O llevo menos? Sí, 14 minutos. Bueno, eso, voy bien. Imaginemos, esto es una membrana celular, está representando una membrana celular. Voy a representar, es importante esto para que entiendan lo que es un virus. Entonces en estos colores de letras representaré luego unos dibujitos que harán referencia a proteínas, el ácido nucleico RNA y el ácido nucleico DNA. Dentro de la célula está la membrana, la envoltura nuclear, y dentro de la envoltura nuclear está el DNA de doble hebra, como lo ven ahí, y hay un ácido de una sola hebra que es el que transmite la información, que puede salir de la célula para formar proteínas. Aquí aparecen cómo se va formando las proteínas. Se muestra una proteína como un ovillo de un hilo, y después formando una estructura en 3D que sería como un cilindro. Parece, lo que se está dibujando ahí es el aparato de Golgi, donde están los ribosomas que producen proteínas. Otro tipo de proteínas que van a salir de la célula, como se está mostrando ahí. Esta animación yo la hice hace como 16 años. Entonces tiene algunas licencias y algunos errores. Solamente les voy mostrando para que se den cuenta que la célula produce proteínas, o sea, la célula transmite la información biológica que está en ácidos nucleicos, se vuelve proteínas y va llegando a los organelos celulares. Hay algunos errores, de pronto si hay algún biólogo celular o alguien experto en el tema encontrará algunos errores, que le disculpo que en su momento yo no tenía el conocimiento de esos detalles, pero bueno, era para armar una clase que se me hiciera menos aburrida. Entonces, miren lo que es una célula. Entonces, ¿qué es un virus? Si tomamos una célula en la época, yo le pido el favor, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido de nosotros? Que por favor los demás apaguen el micrófono y solamente me lo dejen a mí para que yo no escuche si la niña de Elis Daniela Rodiño López está brava, o que solamente me escuchen a mí y el perro cuando ladre, por favor. Bueno, entonces, vuelvo ay, perdón un momento, la pantalla. Se me perdió la pantalla. Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto que no? Ya se ve. Pero yo no la veo. Sí, Sí, entonces nosotros sigo. sí. Entonces sigo. ¿Ven la animación? Entonces aquí dice, ¿qué es un virus? Aparece una membrana celular en color verde. ¿Eso lo ven? Sí, correcto. Eso, entonces, de ahí, ese tipo de información, que son ácidos nucleicos y proteínas, si sacamos con distintas constituciones, no vamos a hablar de cuáles son esas constituciones. Hay varios grupos. Con esos grupos, si sacamos un grupo de proteínas con un tipo de ácido nucleico, tenemos todas las variedades de virus. Entonces, eso es un virus. Los virus tienen origen celular. Eso se descubrió, incluso se ha descrito hace más o menos poco. Y en esta diapositiva lo que yo quiero mostrar es que la vida, no toda la vida que nosotros conocemos,
se basa en DNA, exceptuando los virus RNA. Los virus RNA son los que producen la mayoría de enfermedades o que nosotros conocemos. De hecho, son los virus más abundantes del planeta, curiosamente, pero la vida no se basa en RNA. Sin embargo, en los primeros 1.000 millones de años la vida se basaba en RNA, que es como parece aquí, que dice un ser eucariota, un ser, perdón, unicelular que tenía RNA. Tendríamos diferentes tipos en el origen de la vida, distintos tipos de seres que no voy a decir los nombres para no enredarme, pero de todos ellos han salido virus. Entonces, los virus que son RNA vienen de la época en que la vida se basaba en el RNA. Por eso es que a mí se me ocurrió hace unos años llamarlos los fósiles vivientes. Lástima que no lo publiqué porque luego lo terminaron. Es una cuestión muy lógica, muy tonta, pero que la terminó diciendo alguien, entonces a ese alguien ya se le atribuye esa nominación. Serían fósiles vivientes porque vienen de hace eh, unos 3.000 a 2.500 millones de años vienen los virus RNA. Y aquí lo que estoy mostrando es cómo es el ciclo de un virus. Tenemos un ácido nucleico que va a producir una cantidad de proteínas. Si ve que la información se transforma en estos colores distintos, otras proteínas las procesan y a su vez esto todo está ocurriendo dentro de la célula. Todos estos procesos ocurren dentro de la célula y lo que hacen es que arman esas proteínas, empaquetan los genomas para producir los virus. Ahí tenemos un virus, que es curiosamente como el virus, el que produce el dengue, que se llama flavivirus, o incluso aquí aparece uno que se dice coronavirus, corona. Esa es una de las familias que existen. Bueno, entonces, ya terminé la primera parte. Ahora, ¿qué es la ecología? Me disculpa que algunas diapositivas como esto lo comparto con el colega romano, perdón, italiano, él no es romano, él es de Pavía. Están en inglés y se me olvidó traducirlas. Entonces, la ecología es el estudio de la abundancia y distribución de las especies y cómo esas múltiples interacciones puede explicar la abundancia y distribución. Ahora, ¿qué es el nicho? Entonces, a nosotros en el colegio nos dicen que el nicho ecológico es la función que tienen los organismos. Entonces, ¿cuál es el nicho, por ejemplo, de un colibrí? Es nectarívoro. El colibrí lo que hace es vivir del néctar de las flores. Y alrededor de esa acción que hacen los colibríes está todo el nicho ecológico. Entonces, si uno se va a la naturaleza, uno no puede ver los nichos. Los nichos es un constructo teórico, es un ente abstracto, es una entidad no observable. De hecho, eso es una buena definición filosófica de lo que es una entidad no observable, en el sentido de que es un constructo teórico que son las condiciones medioambientales de recursos naturales, las interacciones que está haciendo todo eso, arma uno una gráfica en 3D y entonces ahí tiene lo que es un nicho. Entonces, para entender eso, yo he hecho esta gráfica donde estoy construyendo el nicho ecológico de los virus de mamíferos en amarillo y luego un nicho ecológico de virus de peces. Esto es importante para entender lo que es el nicho y luego por qué el nicho es una enfermedad. Entonces, supongamos que estos son virus que están dentro de dos tipos de animales, unos mamíferos que son unas nutrias y otros son unos peces. Entonces, si yo pongo todas las variables en las cuales existe el virus de los peces, estará a una temperatura de 20 grados y este sería como el pico poblacional que yo estaría representando el nicho de ese virus. No lo encuentro en la naturaleza, pero está asociado al ecosistema en que está el pez. Y el otro nicho de los mamíferos sería este. Supongamos que ese riachuelo o que es una laguna, ponen al lado una central termoeléctrica y toman el agua de esa laguna y la empiezan a calentar. Entonces los virus que existen en los peces, que aparecen aquí en azul, lo que va a suceder es que se van a empezar a morir los peces y esos virus que tienen tasas de mutaciones muy altas van a empezar a desaparecer, pero como tienen tasas de mutación tan altas, aparecerán cepas que van a estarse adaptando ligeramente al nuevo hospedero que serían los mamíferos y lo que estoy mostrando aquí es lo que se llama el salto de barrera de especies, o sea que el nicho de ese virus que estaba en peces saltó a los mamíferos y en ese caso en los mamíferos produciría enfermedad. O sea que el concepto del nicho ecológico del virus y el salto de barrera de especies
implica que el tamaño de las poblaciones, o sea, la montaña adaptativa del virus en el reservorio, o sea, en ese pez, no producía enfermedad versus el pico en el nuevo hospedero, en el mamífero, son distintos, o sea, los tamaños poblacionales son distintos y están haciendo parte del mecanismo explicativo de la emergencia. Eso con una condición, siempre y cuando el virus que ha pasado a la otra especie tenga mayor éxito reproductivo. Es lo que se llama en biología fitness o eficacia biológica. Eso ha ocurrido en la naturaleza muchas veces. Es una imagen de un artículo del 2010 de un Nature, donde los autores están mostrando todas las actividades humanas que están implicadas en la emergencia de infecciones, no solamente de virus, sino de bacterias, de parásitos y de hongos. Si se dan cuenta, miren las actividades humanas, uso de la tierra, intensificación de la agricultura, el uso de antibióticos, cambios en la industria de alimentos, la guerra y el hambre. Entonces, el 60% de las infecciones emergentes han sido por impactos a la biodiversidad o alteración del paisaje ecológico. Y aquí les pongo un ejemplo. Cuando por favor graben la clase, tengan en cuenta que estas diapositivas y algunas de las que muestro al final son de la tesis del estudiante mío de doctorado y para que no las vayan a replicar porque estos mismos no está publicado. Entonces aquí tenemos al lado izquierdo un bosque y tenemos virus circulando en distintos reservorios, en murciélagos, en chuchitas o marsupiales, zarigüeyas y en unas cigüeñas. Y tenemos los mosquitos vectores que están moviendo esos virus. En esa cantidad poblacional no están produciendo enfermedad, pero si llega el hombre y cambia ese paisaje ecológico, ese bosque, lo cambia por un monocultivo como este muestreo se hizo en San Bernardo del Viento, o sea, en los terrenos de por allá de Córdoba, fue donde muestreamos en ese proyecto de conciencias. Entonces, si cambiamos ese ecosistema, desaparecen la mayoría de especies. Recuerden que la ecología es la distribución y abundancia de especies y lo que se enriquece son unas especies a costa de los nuevos recursos que están ofreciendo los colonizadores. Sobre todo, ¿cuáles son? Los marsupiales son unas especies muy versátiles y se van a llevar unas cuantas especies de mosquitos y van a enriquecer unos virus y esos virus serían los que producen enfermedad. Ahí estaría yo explicando lo que es el salto de barrera de especie y cómo se produce la enfermedad. Pongo algunos de los artículos que hemos publicado, me toca hacerlo porque en algunas ocasiones pensaba unos estudiantes míos que esto era carreta que yo me había inventado. No, esto no me lo inventé yo. Estos datos ya salieron y fueron publicados. Pero para finalizar lo del nicho ecológico, entender que, miren aquí al lado izquierdo esta gráfica que aparecen simios, monos, ratones y murciélagos en tamaños poblacionales pequeños, pero aparecen especies silvéstricas y los humanos en un tamaño poblacional altísimo. Lo que nosotros hemos producido después de la agricultura, después del neolítico, hemos producido un cambio muy drástico en los ecosistemas naturales y hemos creado enfermedades para los animales, para las plantas y para nosotros. De hecho, el HIV, antes cuando surgió el HIV, los que son así viejitos como yo sabrán que cuando surgió esa enfermedad decían que era un virus de laboratorio. Lo mismo dijeron del ébola, dijeron del Zika, del chikungunya y ahora también lo dijeron de este virus. Aquí aparece una, una gráfica donde se muestra que el HIV vino de los virus de chimpancés y de bonobos. No puedo detenerme en esta gráfica, pero si a alguien le interesa, aquí aparece el link de un capítulo del libro que publicamos donde contamos que el virus del SIDA, con el mecanismo que les expliqué, hizo un salto de barrera de especie del virus de la inmunodeficiencia al mono, que no le producía inmunodeficiencia, y en el humano produjo el SIDA. Como dice un señor acá, una autoridad en el tema, ese virus llevaba viviendo en los cercopitécidos más de 10.000 a 20.000 años y sin embargo nosotros hicimos el salto de barrera de especie en unos 50 años apenas. O sea que está muy comprobado que el virus del SIDA vino de monos. Y este es un paper del 2015, ojo, esto es antes de que aparezca el SARS. Miren, la penúltima autora, me di cuenta por una publicación que apareció la semana pasada en Semana, que a ella le llamaban la batichica, porque este paper se publica en el Instituto de Virología de Wuhan, en China, y si se dan cuenta, ellos están
en esta filogenia, un árbol filogenético, comparando que la mayoría, no sé si ustedes ven el mouse mío, estoy señalando aquí el clado de los virus que se parecen a, son de murciélago, y son los que en últimas terminan pareciéndose a los que van a infectar humanos. Entonces, ellos dicen en este artículo, ojo lo que dicen en este artículo del 2015, sugieren que es un potencial riesgo de reemergencia de SARS que, bueno, que corrientemente están circulando en poblaciones de murciélagos. Aquí uso una frase de cajón que fue como la crónica de una muerte anunciada, no pusieron cuidado, y esto se publicó en el 2015. Eso es lo que a veces preocupa. Y miren esta filogenia, que yo aquí la pongo más grande, cuando uno ve que la mayoría de estos virus que vienen de la provincia, que fueron aislados en Wuhan y se parecen a murciélago, cuando uno encuentra que están al lado del clado de murciélago, quiere decir que de donde se hizo el salto de barrera especies de murciélago, pero no mostraré el trabajo de los pangolíes porque eso me retrasaría más. Y bueno, me estoy pasando un poquito del tiempo. Varios virus. ¿Por qué los virus emergentes son importantes? Influenza no existía como enfermedad, 400 años. Ébola no existía como enfermedad, nació en 1976. Hantavirus tampoco existía como enfermedad. Apareció en el cono sur, en Chile, Argentina y el sur de Brasil, en los 90. Nipah no existía como enfermedad, apareció en los 90 en caballos en Australia. SARS apareció en el 2003, dengue apareció hace más o menos 100 años, Zika en 1970 y pico, y chikungunya por la misma época. O sea, tienen fechas de creación reciente y algunos más viejas, o sea, los hemos creado nosotros. Y con lo que yo voy terminando es con el concepto de la biología evolutiva, que es más o menos nuevo, que se llama la construcción del nicho. Aquí no voy a hablar de lo de los ciclos geoquímicos, sino voy a hablar del castor, que los castores realmente van acondicionando su hábitat, pero lo que hacen los castores, recuerde que el nicho es lo que ellos hacen, no es tanto los diques, sino que está asociado a eso. Entonces de ahí proviene el concepto en parte de lo que es la construcción del nicho. O sea que nosotros estaríamos, perdón, yo me salto esta diapositiva, entonces el razonamiento sería el siguiente. El nicho ecológico puede ser construido, primero, si los virus de los monos han existido por 20.000 años y tenían un nicho ecológico específico en monos. Segundo, las alteraciones ecológicas hicieron el salto de HIV, que se originó a partir de SIDA. Y tercero, por lo tanto, el HIV, o sea, el SIDA, tiene un nuevo nicho ecológico. Ese nicho ecológico del SIDA podría ser considerado como emergente, o sea que tanto la gripa, el dengue, el SARS son nichos que nosotros hemos construido. Esto me lo salto y bueno, aquí tomo una foto porque resultó que yo hice el doctorado al lado de uno de los que es la autoridad mundial en coronavirus, lleva 36 años estudiando coronavirus y pongo esta frase porque un amigo mío se burlaba cuando yo hacía el doctorado y ellos hablaban de neurobiología y nunca hablábamos de virus y decía que hablemos 30 segundos de virus y mira ahora todo lo que nos ha tocado hablar. Y con lo que termino es un número especial que apareció en esta revista de filosofía e historia de las ciencias biomédicas, que es filosofía de la virología. Entonces hay varios temas muy importantes que si de pronto hay alguien que le interese. En la presentación se olvidó decir que yo soy estudiante del doctorado en filosofía de Univalle. De pronto era que no cabía en la presentación, no cabía en el poste. Soy estudiante del profesor Germán Guerrero Pina. Entonces, lo que estoy contando aquí es que hay problemas filosóficos importantes de los virus, que luego después cuando yo me gradúe, si a alguien le interesa, podríamos abordarlos. Y esta diapositiva, parecida a las que yo le mostré, no es de una revista técnica, es de una revista de filosofía, para que se den cuenta que esta filosofía es técnica. Y con lo último que termino es que hay tres maneras, o sea, la ontología científica es como, dependiendo de los seres con que uno trabaje, uno puede tener maneras de particionar el mundo micro, meso o macro. Entonces, si uno tiene una manera de microontología, va a haber biomoléculas, va a haber RNA, como somos los biólogos moleculares. Si uno hace particiones basado en órganos, tejidos y organismos, es como ven los médicos. Y si uno hace una macroontología, sería como los biólogos evolutivos que ven especies, ecosistemas, poblaciones, la biosfera o como la virosfera que últimamente se está viendo. Y les agradezco mucho, muy amables.
Profesor Gallego, muchísimas gracias por su charla, muy interesante, nos da datos importantes para entender el tema de cómo se da el salto, digamos, la transmisión de una especie a otra de modo viral. Me parece muy interesante y pues finaliza usted hablando un poco pues del tema que ha sido tratado desde la filosofía de las ciencias, específicamente, digamos, filosofía de la virología. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias a ustedes. Eh, bueno, al final, entonces, bueno, yo me imagino que muchos tendrán algunas preguntas o algún comentario. Dejémoslo para el final, ¿sí? Más bien hagamos la segunda charla, ¿sí? Y luego al final, entonces, dejamos las preguntas y comentarios. Entonces, le cedo la palabra al profesor Loaiza. El profesor Loaiza, bienvenido. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a los organizadores por permitirme compartir con ustedes. Voy a tratar de dejarles mi texto en la pantalla. Me dicen si lo ven. Mientras yo leo y comento ese texto. Vamos a ver si es posible compartir. Bien, alguien le leía hoy en la carta que es imposible. ¿Sí se ve el texto? Está cargando. Ya se ve. Bueno, alguien me leyó hoy en la prensa que decía que estamos en un tiempo en que es imposible no pensar. Yo solo agrego a esa frase que no solo es imposible no pensar, sino que también es imposible no sentir. Yo creo que muchos de nosotros, si no todo el mundo, teníamos un horizonte de expectativas en este 2020 muy distinto a lo que hoy nos está sucediendo. Y creo que nos hemos escindido un poco entre querer seguir haciendo lo que pretendíamos hacer y lo que ahora tenemos que obligatoriamente seguir haciendo, pensando y sintiendo. Por eso yo pienso que es bueno examinar esta experiencia colectiva de la pandemia y examinarla por lo menos fijándome en este caso en lo que yo llamo unos tiempos pandémicos. Esta reflexión mía es distinta a la que estaba originalmente sugerida por mí. Yo les puedo recomendar la visita a mi blog, donde tengo tres articulejos pestíferos, tres articulejos dedicados a hablar de la pandemia, uno dedicado al virus conspirativo, otro dedicado al virus profético, y finalmente en que intenté yo examinar un sentimiento colectivo que yo lo encerré en el término angustia. A partir de este último es que organicé esta última reflexión que comparto hoy con ustedes. Decía entonces que la experiencia colectiva de esta pandemia ha trastornado el ritmo de nuestras vidas. Es una irrupción en nuestras rutinas, en nuestras agendas, en lo que teníamos previsto. Nuestro horizonte de expectativas ha mutado súbitamente por un hecho dominante. Para unos, desafortunadamente, llegó la interrupción mortal de la existencia. Para otros, un cambio drástico en las condiciones de sus vidas, de sus proyectos, de sus vínculos laborales. Prioridades, proyectos y sueños han sufrido un sacudimiento tremendo por un hecho que impone un paréntesis con puntos suspensivos. La expansión de un virus del cual no tenemos aún vacuna ha trastornado nuestras percepciones sobre la vida pasada, la presente y la futura. Las analogías o las metáforas abundan para
intentar atrapar esta situación intempestiva. Algunos jefes de Estado acudieron o acuden aún a una retórica bélica para establecer una especie de economía de guerra que justifica el confinamiento general y exalta la batalla médica en los hospitales contra el ataque del coronavirus. El suspenso de la guerra determina una temporalidad incierta, la entrada en un túnel del cual no se sabe con certeza cuándo se saldrá a la luz. No solo eso, no sabremos quiénes sobreviven y por qué, quiénes serán víctimas, mártires o héroes de esta guerra. Un historiador francés, de toda esa información que nos han distribuido generosamente por estos días, un historiador francés examinaba los discursos de Emmanuel Macron y cómo Macron estaba utilizando, apelando a un lenguaje propio de la Primera Guerra, de la guerra de 1918, para dirigirse a sus ciudadanos. Y quizás en inspiración con el gobernante de aquellos años, que era Mr. Clemenceau. La conciencia de una situación tan excepcional es novedosa, sin duda alguna, porque se agrega otro sentido temporal. No solamente el sentido temporal del suspenso, de la ruptura, del trastorno de lo que veníamos haciendo y haciendo. Además de eso, estamos en un confinamiento o en cuarentenas que no son novedad en la historia de la humanidad, que han sido un recurso arcaico de sociedades que no tienen los recursos científicos y tecnológicos para afrontar las consecuencias del contagio. Lo radicalmente novedoso en esta ocasión que quiero decirles es que hemos vivido y presenciado la sincronización mundial de este confinamiento. Aún más, somos conscientes de esa simultaneidad. No necesitamos conjeturar o imaginar la situación. La humanidad ha estado compartiendo una misma experiencia. Esta sincronización del tiempo presente obliga a lanzar por lo menos esta pregunta que quiero compartirles. ¿Qué tan profunda será esta experiencia colectiva como para modificar el futuro de la humanidad? Voy a intentar responder en adelante. Y para eso creo indispensable una pregunta adicional. Es, ¿cómo podemos medir lo que nos está sucediendo? ¿Con qué elementos de juicio, con qué herramientas podemos tratar de comprender esta situación? Y creo que debemos empezar por admitir que se trata de una situación tan compleja, tan extraña, tan inédita en nuestras vidas, que no podemos acordar una sola explicación, un criterio uniforme de evaluación de la circunstancia. Tampoco basta una reflexión solitaria, y más faltaba, es indispensable la conversación y en este caso la colaboración entre las ciencias humanas. Sin embargo, me atrevo a proponer una especie de salvaguarda para examinar este tiempo pandémico. Propongo evitar las definiciones absolutas de la situación y considero que ha habido públicamente dos expresiones absolutas que juzgo extremas, cuyos matices son casi nulos y por eso las juzgo como absolutas. Extremo está aquella interpretación que ha desvirtuado el efecto mortífero del nuevo coronavirus. Hemos contemplado que varios jefes de Estado sostuvieron, y todavía algunos afirman, que se trata de una simple gripa pasajera, o en versiones más despiadadas, consideran irrelevante y hasta benéfico que haya una acumulación de muertes por la expansión del contagio. Para ellos lo más importante es la buena salud de los negocios, de la economía, y no el bienestar de las sociedades que gobiernan. Esa, entre comillas, gripita, ha asomado con una incómoda interferencia para sus ambiciones. Esta interpretación despiadada del asunto está acompañada por instituciones que siguen funcionando sin perturbarse. La banca privada colombiana, por ejemplo, ha seguido aplicando las mismas condiciones generales de asignación de créditos a quienes los han visitado en estos tiempos de emergencia para muchas empresas. Y en general, la banca mundial no ha ofrecido ayudas que alivien la situación de quiebra inminente, de desempleo masivo y hambruna. Si ese ha sido el comportamiento dominante de ciertos presidentes de países y del sistema financiero, en una circunstancia tan extraordinaria para tantos seres humanos, no va a cambiar su conducta cuando la pandemia esté controlada
y se retorna a una supuesta normalidad planetaria. Y aquí entonces parte de la respuesta a la pregunta que yo he propuesto. Ahora bien, para completar la respuesta, detengámonos ahora en otra definición absoluta de esta encrucijada. Se trata de aquella que considera con abundancia de adjetivos que estamos en una situación apocalíptica, que comillas ninguna pandemia fue nunca tan fulminante y de tal magnitud. Me baso en un texto que ha sido difundido y propuesto en estos días de Ignacio Ramoní, que dice que enfrentamos un hecho social total descriptivo y más extenso. A estas alturas ya nadie ignora que la pandemia no es solo una crisis sanitaria, es lo que las ciencias sociales califican de hecho social total, en el sentido de que conjunta el conjunto de las relaciones sociales y conmociona la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. La humanidad está viviendo con miedo, sufrimiento, perplejidad, una experiencia inaugural. Verificando concretamente que aquella teoría del fin de la historia es una falacia, descubriendo que la historia es en realidad impredecible, nos hallamos ante una situación enigmática, sin precedentes. Nadie sabe interpretar y clarificar este extraño momento de tanta opacidad, cuando nuestras sociedades siguen hablando sobre sus bases como el entonces y no existen señales que nos ayuden a orientarnos. Un mundo se derrumba. Cuando todo termine, la vida ya no será igual. Estaré de acuerdo con aquello de un hecho social total. Estaré de acuerdo con eso. Pero discrepo de buena parte de la argumentación de Ramón. No creo que estemos ante un hecho que conmocione la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. Sí es muy posible que los actores y las instituciones, sean o no altruistas, terminen con algún grado de afectación en sus trayectorias. Mucho menos creo que conmocione la totalidad de los valores. Aquí apelo a lo que la historiografía nos ha enseñado al respecto. Las creencias, los valores, los sentimientos, las costumbres suelen cambiar muy lentamente, casi de modo imperceptible. Las pandemias, que han sido muchas en la historia de la humanidad, Ramonet dice que estamos ante una experiencia inaugural y sin precedentes, lo cual es erróneo. Las pandemias, digo, que han sido muchas en la historia de la humanidad, no han eliminado ni la codicia, ni los fanatismos religiosos, ni las supersticiones. Según testimonios de pestes pasadas, durante las pandemias sí suelen haber comportamientos desesperados, conversiones religiosas, confesión de delitos ocultos, acciones heroicas, manifestaciones de compasión, pero son acciones pasajeras, no transformaciones drásticas de un sistema de valores. Incluso es posible que en este horrible paréntesis aceptemos o asumamos nuevas actitudes ante la muerte. Por ejemplo, hemos dejado de asistir a las ceremonias de acompañamiento de parientes y amigos fallecidos, pero esa actitud puede ser momentánea y no es fácil predecir ahora si volveremos esa actitud una costumbre que exprese una nueva valoración de la vida o de la muerte. Tampoco admito la idea de estar ante una situación enigmática, sin precedentes, como dice Ramonet. Aún más desesperanzador, cuando él dice que no existen señales que ayuden a orientarnos. Otra vez la historia de la humanidad debería servirnos de punto de referencia a la hora de ponderar nuestra situación actual. No estamos ante algo que no haya sucedido antes. No sé si a quienes piensan o sienten como Ramonet les alivia un poco saber que no estamos viviendo la primera pandemia de la humanidad. Hace poco más de un siglo, entre 1918 y 1919, hubo una epidemia de gripa cuyo cálculo más conservador registra cerca de 40 millones de muertos, muchos más que las víctimas que dejaron las dos guerras mundiales. Eran tiempos de lentos medios de transporte, sin antivirales, sin información acerca de lo que estaba sucediendo. Mucha gente murió sin saber que era víctima de una pandemia. Las condiciones actuales de la medicina, de la tecnología y de los medios de transporte no permiten creer que lleguemos a una situación tan macabra como la que sucedió al final de la Primera Guerra Mundial. Admito que la situación nuestra contiene muchas incertidumbres. No hay todavía una explicación científica satisfactoria acerca de las mutaciones y las formas de transmisión del nuevo coronavirus. Tampoco se vislumbra una rápida vacuna.
Sin embargo, las estadísticas hacen notar en todas partes que el porcentaje de personas que mueren es inferior, muy inferior a las que se recuperan. De modo que podemos sacar una primera conclusión ante estos dos absolutos que les he mencionado y que he tratado de describirles. El absoluto de aquellos que subestimaron y hasta negaron por completo la rapidez de propagación del virus y sus efectos sobre la vida humana y el bienestar de las sociedades. Y el otro de aquellos que nos describen un callejón lúgubre, una situación de total indefensión e incertidumbre que paradójicamente será precedente de un mundo nuevo. Acudiendo a una expresión coloquial, esas son formas de pensar con el deseo. Yo me inclino por un prudente escepticismo que nos impida enamorarnos de absolutos. Y al contrario, sugiero desconfiar de ellos porque precisamente son malas señales para orientarnos. Amparado en ese escepticismo, me alejo del absoluto que ha banalizado esta situación y que ha despreciado la vida humana en nombre de la lógica del lucro. Y me alejo del otro absoluto que nos describe una situación apocalíptica, con un virus mortífero que ocasionará estragos y cambios sustanciales en la humanidad. No pongo en duda que habrá cambios ostensibles en nuestras vidas. Quizá alguna analogía con la guerra, algunos o muchos de nosotros no alcancemos a saber qué pasará luego de esta pandemia y quedemos esparcidos en los campos de batalla de los hospitales. Aún así me queda claro que no estamos ni ante el fin del mundo, ni ante el fin de una forma del mundo. Más bien eso es lo que trataré de demostrar enseguida, es que estamos ante la crisis de un modo de estar y ser en el mundo. Y que el nuevo coronavirus es algo así como una exhibición brutal de esa crisis. El virus que nos atemoriza y que nos ha obligado a confinarnos, nos da una lección cruel cuya moraleja dudo que la adoptemos con humildad. La aceptan unos y no la aceptarán otros, esa lección. En fin, creo que es necesario evitar la tentación del vaticinio al cual acudimos con desenfreno en estos días. Por supuesto, no estamos viviendo una situación que debemos atender con frivolidad o con impaciencia porque altera el ritmo de nuestros negocios. Tampoco creo que estemos ante un hecho arrasador que provoque una depuración y la llegada de un mundo nuevo. Más bien sugiero que lo que estamos experimentando de un nuevo caso universal es más efecto que causa, es más síntoma de otras tragedias que otra cosa. Dicho de otro modo, el virus travieso que nos amenaza es apenas un elemento que acelera una crisis que involucre sistemas económicos, modelos de investigación científica, concepciones y prácticas estatales, liderazgos políticos. Me referiré de modo muy esquemático a algunos de ellos. La tragedia del capitalismo. El nuevo coronavirus puso en evidencia la crisis general del capitalismo y más exactamente el desastre provocado por el modelo liberal. El planeta ha estado sometido a la depredación. Las éticas relacionadas con la competencia feroz, el individualismo, la explotación de recursos naturales, la precarización de las condiciones laborales, son algunos factores que reunidos pintan un cuadro aterrador previo a la pandemia. A eso se agrega el desmonte de los sistemas públicos de salud, el abandono de las formas de medicina preventiva que incluyen la educación de la población. Es muy posible que la producción rápida y masiva de artefactos tecnológicos nos creen la ilusión de disfrute y confort, como si hubiésemos alcanzado altos niveles de calidad de vida. Sin embargo, esas comodidades del hiperconsumo no han tenido correspondencia con una sociedad dedicada para el autodiagnóstico de enfermedades o para prácticas que beneficien la salud colectiva. Este ritmo desenfrenado de producción y consumo hizo olvidar prioridades. La preocupación por lo básico fue desplazada en beneficio de lo excedente o suntuario. La ciencia dejó de ser una buena consejera. Las advertencias científicas que inauguraron el siglo, yo he rastreado en las bases de datos artículos que en 1999 estaban alertando a los gobiernos sobre la necesidad de crear sistemas de investigación para pandemias que consideraban esos investigadores cercanas, muy posibles. Las advertencias científicas que inauguraron el siglo y el milenio alertaron sobre la necesidad de preparar sistemas de salud pública capaces de prever o al menos de atender futuras pandemias. Esos sistemas no fueron construidos,
nunca fueron prioridades del gasto público. Al contrario, los sistemas de salud terminaron convertidos en negocios privados. Dejó de ser prioridad hacer investigación en salud, en el seguimiento de enfermedades, en el hallazgo de vacunas de enfermedades huérfanas o tropicales, en la formación de hábitos alimenticios y un largo etcétera. La circunstancia pandémica no impone pensar solamente en la reorganización estatal de los sistemas de salud, la revaloración de la profesión médica, también exige cambiar los sistemas de investigación de todas las ciencias, establecer otros objetos de estudio, otras formas de financiación de la investigación y la adopción de otras estrategias educativas para la población. Agrego a eso, para entender esta situación, los liderazgos. Lo verdaderamente sorprendente de esta pandemia no ha sido la rapidez invasora del virus, sino las lentas reacciones de algunos países como si no existiesen relaciones comerciales y diplomáticas, ni organismos de inteligencia, ni cooperación científica. En un mundo de intercambios veloces, es sorprendente la tardanza en prepararse para la expansión del contagio, e incluso las erráticas percepciones iniciales de la magnitud de la pandemia. ¿Sí? Esas percepciones erráticas son compartidas tanto por científicos como por políticos. Eso es imprevisión, eso fue desinformación, difícil creerlo. España terminó 2019 y comenzó 2020 sin un gobierno estable, con llamados continuos a elecciones generales porque Pedro Sánchez no lograba una coalición sólida para gobernar. Emmanuel Macron estaba obsesionado con un plan de reformas privatizadoras y con el cambio en el sistema de pensiones. La antesala de la emergencia hospitalaria allí fueron las protestas cotidianas de los chalecos amarillos y una larga huelga de los trabajadores de los servicios de transporte ferroviario. Boris Johnson se erigía en el líder de la separación de Gran Bretaña de la Comunidad Europea, a pesar de la oposición interna en general. Europa tardó en entender la magnitud de la contingencia, en aceptarla y en irse para afrontarla. En América conocimos casos muy parecidos. No detallaré mucho, quiero avanzar rápidamente, temo que no me queda mucho tiempo, pero ahí están los casos del decepcionante López Obrador, del ecuatoriano Lenín Moreno, del famoso, lamentablemente, Jair Bolsonaro, y nuestro que parece ser muy diferente, pero del que puedo decir que si tomo decisiones acertadas en el momento justo, lo que ha venido haciendo para afrontar el impacto socioeconómico del confinamiento ha estado subordinado al derrotero de los magnates financieros y de la banca privada, los verdaderos jefes de gobierno en esta coyuntura, en el caso colombiano. Son gobernantes que no han estado a la altura de las circunstancias. No es solamente la dimensión del problema presente, también es la pequeñez de estos líderes políticos que coincidieron con la gravedad de esta situación. Y la tragedia del Estado. La ausencia o precariedad del Estado ha vuelto más agobiante la pandemia. Y aquí solo me refiero al caso colombiano. El posacuerdo con las FARC ya había puesto en evidencia las incapacidades del Estado colombiano para ejercer los monopolios de la fuerza, de la información, el capital simbólico de garantizar la vida de los colombianos y sobre todo de los líderes y lideresas sociales. Un Estado sin bases de datos confiables sobre la composición socioeconómica de la población, incapaz de garantizar recursos para la población más vulnerable, para el personal médico y los hospitales, para evitar el desempleo masivo y la quiebra de pequeñas y medianas empresas. Un Estado cuyas ayudas han resultado insuficientes y según los anuncios del propio presidente Duque y su ministro de Hacienda, quiere redistribuir el costo de esta lucha contra la pandemia en la clase media. El confinamiento ha sido la principal contribución ciudadana y la respuesta del gobierno Duque no ha sido igual de generosa. Quiero tratar de hacer entender esto. Nuestro confinamiento no ha sido principalmente para la protección de nuestras vidas, sino porque era necesario evitarle al gobierno el desborde de un frágil sistema hospitalario capturado por empresarios privados. Ese favor que le hemos hecho al gobierno no ha tenido la reciprocidad suficiente del presidente colombiano. Y finalizo volviendo a la pregunta inicial, para decir que no es posible saber aún con certeza qué tan profunda va a ser la experiencia que estamos viviendo, y por una razón muy sencilla.
porque aún la estamos viviendo, porque seguimos inmersos en ella y tratamos de capturarla, de comprenderla en pleno movimiento. Una de las guías, insisto, es buscar en experiencias humanas semejantes de otras épocas y establecer una conexión conjetural con nuestra experiencia. Reconocer la incertidumbre puede ser un buen principio, además, porque nos deja aprender, nos vuelve humildes para aprender. Y una de las cosas que tenemos que admitir, así sea con desazón, es que mucho de lo que viene sucediendo no dependerá, no depende de nuestros deseos ni de nuestras acciones. Depende del vecindario, de nuestros parientes, de los dirigentes políticos, de los expertos que no han resultado ser tanto y de los medios. Aún así, no creo que debamos olvidar nuestra condición básica de ciudadanos con opiniones, con necesidades, con afectos y sentimientos. Ciudadanos que podemos ponernos para decir o hacer algo. Sin ciudadanía reflexiva y activa, quedaremos expuestos de modo inerme a los estragos del virus y a las decisiones arbitrarias de los políticos. Entre las lecciones brutales que proporciona la expansión de la COVID-19 es que ha sido la oportunidad para que ciertas esferas de la economía adquieran mayores ganancias, desde la banca privada hasta las empresas de entretenimiento audiovisual. El poder político ha aprovechado también la oportunidad para sus maniobras. La pandemia le ha brindado al presidente colombiano la oportunidad de hacer olvidar los conflictos sociales con que había cerrado 2019 e iniciado el 20. Como sucede en las guerras, si volvemos a esta analogía, y si tiene alguna validez, los perdedores serán los que estaban menos preparados para una lucha tan desigual. Y ahí que me permita terminar con otra pregunta que no pretendo responder ahora, que no me dan ganas de darle respuesta ahora. Es la siguiente. ¿En qué condiciones hemos llegado nosotros? Nosotros es la Universidad Pública Colombiana a este escenario inédito en nuestras vidas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Estaremos tan impreparados para una lucha tan desigual? Les agradezco inmensamente, es todo. Muchas gracias, profesor Gilberto.